Auspicia este espacio. Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. Mauro Becerra es politólogo, consultor político y magíster en comunicación política. Y en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. Placer enorme, Mauro, volver a hablar contigo. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por llamar. No, por favor, un placer. Y ante todo, bueno, muy feliz día por ayer, el Día del Politólogo. En realidad te comento un dato técnico. Yo soy licenciado en comunicación y tengo casi magíster porque estoy con la tesis en proceso. En realidad soy licenciado en comunicación, no soy politólogo, pero ya me pasa muy seguido que me dicen politólogo, así que nada, queda para otra vuelta. Pero no fue mi día ayer, generalmente lo celebramos el 7 de junio como ustedes. Como nosotros, bueno, perfecto. Pero un feliz día siempre viene bien, ¿o no? Sí, desearnos un feliz día siempre viene bien. Mauro, los días 23, 24 y 25 de noviembre, la Asociación Argentina de Consultores Políticos, donde vos formaste parte, llevaron precisamente adelante un encuentro donde reflexionaron y analizaron la actualidad política a nivel local, regional y nacional, ¿no es cierto? Nos interesa, obviamente... ¿Qué actualidad política? Ya lo creo. Nos interesa obviamente conocer cuál es tu análisis en torno al escenario actual a nivel nacional, pero un tema que quiero destacar. Vos estuviste en un mano a mano con Cronos y sostuviste que la política argentina, ¿sí? El status quo de la política argentina, bien digo, detonó por los aires. Sí, así es por lo menos mi opinión personal, pero también alineada con varios colegas, ¿no? Digamos, de los últimos 15 años en donde tuvimos una Argentina bicoalicional, sí, en donde teníamos Cambiemos / Juntos por el Cambio de un lado, Frente para la Victoria / Frente de Todos por otro, encontramos que aparece un tercer actor, con una lógica muy similar a los outsiders que se fueron dando desde Trump hasta en Estados Unidos hasta cómo fue bajando en América Latina, que uno los puede ver a Boric en Chile, a Castillo en Perú, al mismo Jair Bolsonaro en Brasil, y con esta lógica de construcción muy potente, con discursos muy vehementes, apelando directo a la emoción sin ninguna escala, lograron ni más ni menos que quedarse con los principales lugares de poder de los países del continente, ¿no? Entonces, eso a las fuerzas que venían ejerciendo o construyendo consensos desde los últimos 50 años, mayormente el radicalismo, peronismo y posteriormente el PRO, los agarró en una situación que no supieron manejar correctamente y esto llega hoy con un presidente que prácticamente nadie esperaba, no hace 2 años, no hace 4 años, hace un mes. Sí, es real. Sí, totalmente. Entonces eso, cuando hacemos una síntesis de todo ese proceso, el status quo de la política argentina detonó por los aires, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que sigue implosionando. Antes teníamos mini revoluciones informativas mensuales, después semanales, y ahora diariamente estamos viendo quién se pelea con quién, si en estos días la candidata Patricia Bullrich en la tarde de hoy aparentemente rompió o está muy distanciada de Mauricio Macri, que son los dos garantes de gobernabilidad que ofreció al electorado Javier Milei. Destaquemos que son versiones, ¿no es cierto? Son versiones, pero se viene, digamos, la política, diría George Baladier, es el poder en escena, ¿no? Son representaciones, gestos. Y bueno, cuando uno empieza a mirar un poco en ese orden, aparecen gestos que son bastante elocuentes, pero sí, comparto y me corrijo, son versiones hasta este momento. Así que bueno, así estamos. Está Argentina convulsionada, se está armando un nuevo gobierno, está tomando de distintos sectores, y bueno, enfrentamos un 2024 que seguramente va a dar para el análisis. Bueno, y escuchá a continuación lo que te va a preguntar o lo que va a destacar Miguelito, y a posteriori viene tu reflexión, obviamente. Miguel, Mauro, sí. Los presento. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Miguel, un gusto. Lo mismo.
Mirá, estoy viendo que Bullrich va a convocar a elecciones internas en el PRO. O sea que algo de lo que venían estos rumores están empezando a consolidarse como información, ¿no es cierto? ¿no? O sincerarse, como estamos diciendo. Una de las cosas que por ahí charlábamos nosotros, como bien mencionaba Silvio, estuvimos desde mediados al fin de la semana pasada en La Plata celebrando el encuentro anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Es uno de los eventos más importantes que tiene la asociación, convoca consultores de todo el país, hay figuras muy reconocidas como Carlos Fara, Gila Vilker, Daniel Iboscus, Maximiliano Abad, estuvo cerrando Mario Riorda, que es un académico importantísimo. Bueno, fue como una cita anual en donde ponemos todo en común y considerábamos que la semana siguiente al balotaje era un excelente momento, ¿no?, para hacer este cierre. Y la verdad que parecía en un momento un partido de fútbol, porque a medida que iban pasando los paneles, alguien del público comentaba, fulano va al ministerio tal, y ahí se armaba una devolución, una opinión, ¿no? Digo, era como seguía todo vivo, ¿no? Entonces, es esto mismo que estamos comentando, que hay mucha incertidumbre, que después de una elección en donde se terminó canalizando, la Libertad Avanza termina canalizando muy bien este deseo de cambio, ¿no? Cuando uno empieza a armar una campaña, empieza a medir humor social, dialoga con distintos sectores de la sociedad a través de lo que llaman grupos focales, y aparecen líneas generales de trabajo que cada estratega trabaja de una manera o de otra para llegar mejor con el mensaje electoral. Y era clarísimo que esta elección era una elección de cambio, no de continuidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que al final del día... No, por favor, perdón. Sí. No, que al final del día lo que terminó pasando es que si bien la campaña de Sergio Massa fue ultra profesional, trabajó un montón de segmentos y con mensajes muy variados, y además, bueno, también debo contar la otra parte, digo, ¿no? Tomó decisiones políticas desde el Estado relacionadas con su campaña. Con su campaña, claro. Lo cual por supuesto hay una ley que lo impide, bueno, se hizo todo lo que se puede y lo que no también para tratar de dar vuelta a esa tendencia de cambio. Pero bueno, ahí la academia se impone de nuevo, no hay un autor que dice que 9 de cada 10 elecciones confirman la tendencia previa que traían, y como decía al principio, esta era una elección de cambio, difícilmente el oficialismo podía retener, y es lo que finalmente pasó. Vamos, sí. Mauro, en torno a esto que hablaba de cómo se va dando el tema de Bolsonaro, Trump, Boric y demás, algo para destacar, y esperemos que no pase con Milei, ¿no? Pero ninguno de estos tres presidentes después terminó perdiendo la elección, el oficialismo no llegó a ser reelecto ni dejar un delfín. Sí, en realidad Boric no sabemos todavía, porque está en funciones, pero como bien vos decís, han llevado el ejercicio del poder a lugares que terminaron siendo incómodos para la sociedad y rápidamente reaccionaron para sacárselos de encima, ¿no? Digamos, el caso más importante es el de Castillo, que, bueno, tomó medidas difíciles, más allá de que Perú como país tiene habilitadas algunas herramientas, evidentemente se fue de lo que la sociedad esperaba y terminó fuera del gobierno. Bolsonaro efectivamente no renovó, no religió, pero también hay que decir que no hizo una mala campaña, ¿eh? No, es un actor totalmente. Vivito y goleando hoy en la política brasilera. Trump tampoco, entonces es signo del nuevo ejercicio de la política, ¿no? Estamos en una sociedad en donde las cosas son mucho más líquidas, las definiciones, los partidismos, ¿no? Hay más tendencia a apoyar a una persona más que a un partido o a un espacio determinado. La gente está acostumbrada a lo inmediato, entonces le cuesta mucho entender que la política le soluciona algo, porque por ahí tarda mucho en solucionar algo la política. Entonces, para que tengas una idea, en Argentina más o menos 9 de cada 10 argentinos consideran que la política no le resuelve absolutamente nada, y 6,5 de cada 10 consideran que la culpa es de los políticos, no de la política. Claro. Ahora, entonces, claro, cuando aparece algo nuevo es entendible que capture la atención.
No, totalmente, totalmente. Ahora, lo que yo voy a hacer un análisis humildemente, y me gustaría conocer si vos estás alineado o no con el mismo. Yo creo que cuando ganó Macri las elecciones del 2019, fue 2015, 2015, sí, es que ya me pierdo con las fechas, 2015, allí la gente votó un cambio que estaba vinculado al tema corrupción, ¿sí? Cambio en torno a ese aspecto, te diría casi con exclusividad. Y hoy, lo que la gente votó, me parece, insisto, es un análisis personal, es un cambio económico rotundo. ¿Estás de acuerdo? Sí, que no deja de ser también cambio, ¿no? Digo, no, por supuesto. También... Cambio en ambos, exactamente. Sí. Mira, Argentina en 2015, si bien tenía un montón de indicadores bastante duros a nivel económico, como era en su momento la inflación retenida a través del no aumento de tarifas, el dólar desdoblado, con un dólar oficial y un dólar blue con distintos valores, una inflación alta y toda esa cuestión, es cierto que todavía que el argentino promedio no sentía tan sobre sus hombros la cuestión económica. Comparto que hoy, en este momento, verdaderamente botó el bolsillo, ¿no? Digo, el castigo es, estimado, divina la campaña, pero yo voy a comprar al súper y cada vez que voy, las cosas valen 25% más. Entonces, eso es como que lo que le quitó a una campaña muy bien ejecutada fue verosimilitud. No, lo podía contar muy bien, pero nadie lo creía porque cuando salía a la puerta de su casa se encontraba otra cosa. Con la realidad misma nos encontramos. Exactamente, claro. Exactamente. Por eso también la actitud de salir a compensar ese golpe a través de quitar el impuesto a la ganancia, de empezar a entregar créditos blandos con muchas facilidades, de pagar bonos de distinto tipo. Eso buscaba hacer sentir al votante promedio que su dinero rendía un poco más. Pero también, cuando uno analizaba el fondo de la cuestión, o casualidad todo terminaba el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, y bueno, pero ¿y el 1 de diciembre qué pasa? Y bueno, y eso mostraba que el ídolo tenía pies de barro y llevó a la gente a votar un candidato que desde el primer momento dijo con honestidad brutal lo que iba a hacer, ¿no? Exactamente. Yo te iba a hacer precisamente esa pregunta, claro. Sí. Yo creo que es la primera vez que el argentino vota a alguien cuyo símbolo para el recorte del gasto público es una motosierra. Sí. No, ni siquiera es un bisturí, un lápiz rojo, ¿no? Digamos, acordémonos de Angeló de 1989, claro. El lápiz rojo y cómo lo pagó eso, ¿no? Digo, acá venía agitando una motosierra y se celebraba. Eso habla también de que para un sector del voto argentino, en este caso el 56%, lo podemos medir y todo, el gasto era evidentemente, estaba descontrolado el gasto del Estado. Sí, pero además planteando Milei medidas súper antipáticas que obviamente la gente, todos nosotros sabemos que va a impactar, pero entendimos por lo menos un 55-56% de la sociedad que se acabó la fiesta, que es hora de decir basta. Mira, muchas veces la interpretación de distintos sectores ante una misma medida es distinta. Te pongo un ejemplo referente al tema de la dolarización, ¿no? Dale, buenísimo. Juntos por el Cambio salió en tándem a explicar en razones económicas por qué la dolarización era una mala medida y por qué no iba a funcionar y por qué. Y la gente cuando escuchaba dolarización escuchaba algo tan simple como estabilidad. ¿Sí? ¿Es la mejor manera? Y por ahí seguramente iba a haber una biblioteca entera de economía diciendo que no. Pero a nivel mensaje fue efectivo. La gente cuando escuchaba dolarización, escuchaba estabilidad, escuchaba basta de inflación. Y de hecho, cuando vamos a ejemplos como el de Ecuador, país que está dolarizado hace 20 años, te diré unas pocas políticas que tienen consenso alto en Ecuador es la dolarización. No hay candidato que vaya y diga, no, voy a sacar la dolarización, porque tiene el 92% de aprobación. Exacto. Sí, pero por ahí todos saben que no es lo mejor para el país, pero sí saben
¿Qué sinónimo de estabilidad? No estaba, era claro, todo más inestable, exacto, claro. Por supuesto, por supuesto. Ahora, entonces la gente escuchaba estabilidad. Sí. Sí, te llevaba a la mejor parte del gobierno de Carlos Saúl Menem en torno, por ejemplo, a una inflación de un dígito durante casi 10 años. Bueno, la ley de convertibilidad es otro gran ejemplo de cómo el argentino, a la hora de tomar decisiones electorales, se quedaba con la parte que le gustaba de la medida y dejaba de oír la parte que no era conveniente, por llamarlo de algún modo. Y así funciona, o sea, cuando hay una campaña, uno apunta a hablarle a todo el país, son 47 millones de argentinos, y a partir de ahí, bueno, hay que hacer mensajes que tengan varios significados de acuerdo al sector que lo escuche. Ok, ahora, ¿cuál es tu análisis o tu óptica en torno a la forma de comunicar de Javier Milei hoy por hoy, ¿sí? Todo lo vinculado con quienes lo van a acompañar? Mira, es un momento álgido, sí te digo que por ahí hay más ruido de fondo del que debería. Acá hay un momento que creo que es que Javier Milei lo está llevando bien adelante, que es el cambio de la comunicación electoral a la comunicación de gobierno. La comunicación electoral tiene un objetivo puntual, determinado, medible en el tiempo, que es ganar una elección. Punto. Y claro, y va orientada a un público, generalmente que es el voto propio y el voto posible de uno, ¿no? El voto se divide en voto propio, voto posible de uno, voto posible del adversario y voto propio del adversario. Uh-huh. Le hablamos medio a la mitad, ¿no? Al voto propio y al que por ahí me puede llegar a votar. Hay un switch, hay un clic que hay que hacer a la hora de cuando alguien gana, que es pasar a hacer comunicación de gobierno. Cuando se pasa a hacer comunicación de gobierno, se le habla al 100% de los argentinos. Ese es el cambio principal. Sí. Y mucho, bueno, estamos ante el gobierno que está dejando el poder en este momento del Frente de Todos, la verdad que nunca lo hizo del todo bien eso, ¿no? Digo, está siempre la mezcla de que por ahí en una cuenta oficial del Estado argentino aparece un mensaje de campaña, o aparece un mensaje ultra ideologizado referente a algunos temas. En general en el mundo eso va dividido, ¿no? Una cosa es el gobierno y otra es la política que en esta circunstancia lo lidera. En este caso Milei creo que tuvo un par de aciertos, creo que haber creado un activo digital como oficina de prensa del presidente electo es una fuente que da certidumbre, que al periodista le permite, entre tanto rumor, agarrar información oficial y reconocerla como tal. Lo que sí creo es que por ahí está demasiado intensa la negociación y hay mucho mucha gente hablando para tratar de generar intereses propios, sí, y eso enturbia el proceso, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, enturbia el proceso, la gente de a pie interpreta, bueno, ¿quién va? ¿A dónde va? ¿Va a este lado? ¿Va a este otro? Y es justamente la característica que el argentino, en realidad el latinoamericano, ya desbordó, ya cansó, ¿no? Esto de la política, peleando los intereses de la política misma y no generando soluciones. Cuanto más se peleen los políticos, peor va a ser la imagen de un gobierno. Es lo que no entendió Juntos por el Cambio, y ahora, en cierto punto, este proceso de definición de un gobierno está comunicando un poco lo mismo. Uh-huh. Ok, ¿y esto acontece en otros países de la región, por ejemplo? ¿O también como la inflación es casi exclusiva de la República Argentina, tener una inflación con 3 dígitos, casi de 3 dígitos? No, a ver, inflación no, pero digo, este tipo de peleas y disputas de poder sí acontece. A eso me refiero. Por ahí no con tanta virulencia, y por ahí lo que sí es algo que tenemos que recuperar, que lo tuvimos durante mucho tiempo y que se ha perdido en los últimos años, es este valor de la institución, ¿no? Claro, por supuesto, pero... De nuevo, ¿no? Que alguien se retire de la Casa Rosada y que no entregue un activo digital, como la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, y es como que se llevó el sillón de arriba de la casa, ¿no? Sí. Digo, tiene exactamente el mismo valor, porque la gente que está siguiendo un gobierno determinado es el Estado argentino el propietario de ese activo, y de esa voz y de ese canal de mensaje que puede tener 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas escuchándolo todos los días.
Eso se perdió y la verdad que sería un muy sano ejercicio que volvamos a recuperar esa institucionalidad y a separar lo que es el Estado de un gobierno. Sí, está clarísimo, clarísimo. Ahora, quiero hacer una acotación, una aclaración. Cuando yo me refería al tema de la inflación que tenemos en Argentina, cuando te hacía la consulta, lo que yo te quería decir era lo siguiente, para hacerte la pregunta, para destacarla de una mejor manera. Lo que yo te quise consultar era esto. Sí. Estas cuestiones políticas previas a la conformación de un gobierno eran exclusivas de la Argentina, como lo es el tema inflacionario, con una inflación de casi 3 dígitos, de 3 dígitos ya, ¿sí? Sí. O correspondía también, o eso se daba también en otros países de la región. No, lo entendí en esa dirección y me viene a la mente, por ejemplo, el tema de las democracias parlamentarias, en donde el Parlamento es el que define quién es el primer ministro, y están acostumbrados a negociaciones de este tipo, de mucha intensidad, y que obviamente tiene su correlato en la escena mediática, donde la gente se va enterando de qué pasa, y donde en algunos casos, como en Italia, encontrás partidos de derecha a derecha aliándose con izquierda a izquierda, porque resulta que ellos juntos llegan a poner un primer ministro. Exacto. Y eso requiere negociaciones durísimas y que generalmente trascienden el ambiente mediático. Y fíjate lo que pasó en España con Sánchez. Exactamente. Ese es otro muy buen ejemplo. Entonces, en este caso para nosotros es más visible porque La Libertad Avanza llega con un staff muy reducido de dirigentes y con una, entre comillas, deuda de reputación o de capital político, porque recibió esa transfusión del sector de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich del PRO, que le permitió fiscalizar correctamente la elección, lo que le permitió asegurarse la victoria, y además incorporar ese mensaje para mucha parte del electorado que decía, bueno, yo quiero cambiar, pero este muchacho me da miedo. El aval de una fuerza ya existente, de un expresidente, de una figura como la tercer candidata en votos de la elección, dio la sensación de que corrió un poquito de lado ese miedo que podía haber en una parte importante del electorado que era afín a Milei. Acá básicamente lo que pasó es que el cambio le ganó al miedo. El cambio le ganó al miedo, interesantísimo. Interesantísima frase. Mauro, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado. Favor, siempre un gusto, siempre un gusto escucharte y que nos acompañes. Gracias por el llamado, gracias Silvio, gracias a Miguel. Gracias a vos. Hasta luego. Lo escuchabas a Mauro Becerra. Auspició este espacio Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909.